Dicen que ya lo Yeah. escuchan. Ahora sí, ya puedo decir. Well, thank you for being on. Now, what we're saying is that I'm going to try to explain to you the meaning of what we do and the way we do it. And if you have any questions about it, please feel free to do so. Type it up or with Cindy, and she will read it to me, and then I'll get back to you. Este, vamos a tratar de explicar un poco y de entender mejor lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero si durante el transcurso de la explicación tiene alguna pregunta, por favor dirijan a con mi Cindy y a mi Cindy me va a decir a mí y así poder yo contestar las preguntas lo mejor que yo pueda. Let me say this. When I, when I speak of religions or religion, I make reference to major religions. Esto solamente para que estemos en un contexto para poder entender lo mismo. Cuando yo hablo de religión o de religiones, me refiero a religiones mayores. And I'm going to give you some examples. Major religions would be Buddhism, Hinduism, Islam, Judaism, Christianity. There may be some more out there, but just for you to get an idea of what I'm talking about. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que son consideradas religiones mayores. Puede ser el hinduismo, el budismo, el islam, judaísmo y cristianismo. Excuse me. Now, about Christians, when I say Christians in general, not only Catholics, but Christians also include evangelicals, Lutherans, Episcopalians. I'm not talking about those, templitos, like Bethel, whatever, way of the cross, what have you. I'm not talking about those. Those are also Christians. We might do it differently, but they're also Christians. So, but the major one would be Christianism. Dentro de los cristianos, del grupo de los cristianos, no solamente estamos los católicos, pero también están los anglicanos, episcopales, pentecostales, luteranos. No hablo necesariamente de las iglesias pequeñas que están en todas partes, que si Betel, el Camino de la Cruz o ese tipo de cosas. No. Whenever I say religion is major religions, okay? Just to be on the same page. Now, our religion, our Christian religion, is deeply rooted in Judaism because Jesus was a Jew himself. Nuestra religión, nuestro cristianismo, está profundamente enraizado o arraigado en el judaísmo, porque Jesús fue judío. And everything that he did, it took place within the Jewish context. So todo lo que Jesús hizo pasó en un contexto judío. So that's why I was saying that everything he did is deeply rooted in Judaism. Como todo lo que Jesús dijo o hizo está enmarcado en un contexto judío, entonces por eso estoy diciendo que todo lo que él hizo tiene este contexto de judaísmo. And the thing is that we are not very familiar with the Jewish customs because we're not Jewish ourselves. Y lo que pasa es que nosotros, perdón, no estamos muy familiarizados con las costumbres judías porque nosotros tampoco somos judíos. And even though we might read the Gospels and we might understand something about it, we don't get the full grasp of it. Y aunque podamos leer los evangelios y podamos entender algunas cosas, no entendemos exactamente todo lo que quieren decir los evangelios. So this is just to begin with my explanation about the first talk, the first presentation. Esto es solamente para poder estar en un nuevo contexto del contenido de la primera página. There is a book that I always recommend for us to understand a bit better of the Jewish customs. And it's a very short book. I didn't bring it with me today, but it's a little book called Judaism, and it's about like this big. It's more like a booklet, than a book itself. Hay un libro que yo recomiendo mucho
a la gente sobre el judaísmo y se llama Judaísmo. Y es un libro que no está muy grande, es muy como no es panfleto, es un libro pequeño, es un libro pequeñito, no tiene muchas hojas, pero explica muchas cosas de las costumbres del judaísmo. If you can get it, I think you can get it in Amazon or Barnes& Noble, and if you have a chance to read it, you're going to be able to understand a little bit more of some of the things that come out on the gospel. Y si pueden adquirir lo que puedan leerlo, van a poder entender un poco más algunas cosas que vienen en el Evangelio. Now, with that being said, well, we're gonna start off trying to explain what Jesus did at the Passover meal. Con esto vamos a tratar de entender qué fue lo que hizo Jesús en la cena pascual judía. And every religion, again, major religion, has their own way of honoring God, acknowledging God, and worshiping God. Cada religión, y otra vez, religiones mayores, tienen su forma de relacionarse con Dios, reconocer a Dios y adorar a Dios. And those, it might not be the very same way for each one of them, but they each have their own way. Y puede que no sea de la misma manera como lo hagan las religiones mayores, pero cada una tiene sus ciertos elementos de cómo poder estar en relación con Dios. And because that's the exchange between the rituals that we do and God, and to say, how can we get closer to Him? Y es como un intercambio entre los ritos que hacemos y cómo poder estar un poco más cerca o estar más cerca de Dios. So what Jesus did, it was what Jesus in the Old Testament, in the book of Exodus, the Passover meal. So lo que Jesús hizo, que se encuentra en el libro del Éxodo, la celebración de la cena pascual. And because the Jews, the people from Israel, from Judaism, they wanted to be free or they wanted to be liberated from Egypt. Porque el pueblo judío querían ser libres, querían ser liberados o libertados de la opresión que tenían en Egipto. So God told them, how to do it, how to get out, how to put it together. So Dios les dijo cómo lo pudieron hacer, cómo pudieran hacer este ritual. And it was a celebration that they already had. Era una celebración que ellos ya tenían. And this Passover meal, it involved to kill a lamb, to sacrifice a lamb. So, y parte de esto, de lo que hizo Jesús, de lo que hicieron en el Antiguo Testamento, requería el sacrificio de un cordero. Now, the Passover meal that Jesus celebrated, and they just celebrated before Christ, it is a very complex, complicated ritual, and it could take hours to go through. Ahora, la cena pascual que celebraban los judíos desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Jesús era una cena y un ritual muy elaborado y muy complejo. What we see at Mass, and where I'm going to go through it in the second part of the presentation, what we just get to see a bit of what they did, what is on the Gospels. Remember the bread and the wine? That's only a fragment, a small fragment of the whole context of the Passover meal. Y lo vamos a ver en la segunda explicación de la misa cuando hablemos de la Eucaristía, de lo del pan y el vino, que es lo que más reconocemos, pero esto solamente es una fracción pequeñísima de todo el ritual de la cena pascual judía. So, going back, it was a celebration that involved to kill a lamb.
And part of it was to take the lamb to be sacrificed and to get the blood of the animal. This is what the Passover meal in the book of Exodus. So with that blood, what they did was to stain or to paint, the main door, the main entrance to the house. All the frame, the frame, and also the door itself. So parte de lo que hicieron en esta cena pascual en el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, era que con la sangre del animalito, del cordero que habían matado, con esa sangre pintaron, marcaron la puerta, el marco de la puerta y un poco en la puerta misma, no una señal de la cruz, pero solamente como una mancha. And the purpose was for, since it was the last plague that they were coming against Egypt, the purpose of that blood on the door, on the main door, was for the angel of death, to pass by and not to kill anybody in that household. So, el propósito de esta sangre en el marco de la puerta, en la puerta misma, era que, como el resultado de las plagas, la última plaga era el ángel de la muerte o el ángel exterminador, que iba a pasar por todas las casas y donde hubiera esta mancha de sangre en la puerta, el ángel iba a pasar de largo y nadie iba a morir en esa familia o en ese hogar. That's part of what we did in the Old Testament in the book of Exodus, because the Jews wanted to be free, and God had promised them that they were going to be free. Eso es parte de lo que pasó en el Nuevo Testamento, porque los judíos querían ser libres y Dios les había prometido entonces que iban a ser libres. So this kind of for us to understand where the Passover meal is coming, all the way to Jesus' times. Esto es para que entendamos un poco cómo estaban las cosas desde el tiempo del Éxodo hasta los tiempos de Jesús, cuando Jesús celebra la cena pascual judía. Now, in Jesus' times, he got to celebrate several of them until he died. Cuando Jesús estaba vivo, que él pudo celebrar toda esta cena pascual hasta el tiempo de su muerte. So the way that he celebrated, it was a little bit more complex than the first one, because it had evolved into something more. La cena pascual que celebra Jesús, la última antes de su muerte, es una cena un poco más complicada y más elaborada, porque ya había tenido desarrollo desde el libro del Éxodo hasta los tiempos de Jesús. So in these times, then it would take even longer to celebrate this Passover meal. So en los tiempos de Jesús, todavía se tomaba más tiempo, se tardaba más para poder celebrar esta cena. And remember the lamb that they sacrificed? ¿Se acuerdan del cordero que sacrificaban? Then the custom at the time was for those lambs to be sacrificed only in Jerusalem and nowhere else. It was only in Jerusalem. Entonces, ¿se acuerdan del cordero que sacrificaban? Pues el sacrificio de este cordero solamente podía tener lugar o solamente podía pasar en la ciudad de Jerusalén, specifically in the temple of Jerusalem, y específicamente en el templo de Jerusalén. So that meant that a lot of people, it was mandatory to begin with, to come to Jerusalem to celebrate the Passover meal in Jesus Christ. So era obligatorio que la gente fuera a Jerusalén a celebrar la cena pascual en los tiempos de Jesús. So you're talking about, a lot of people coming at the same time to the same place. So estamos hablando de que es mucha gente que viene al mismo lugar durante los mismos días. It would take, several days, to be able to do all of this. Porque tomaba varios días de hacer todo esto.
So what they did, and the city of Jerusalem was in itself a kind of small city. Y la ciudad de Jerusalén en aquellos tiempos era una ciudad más bien pequeña. So what they did was to make the boundaries of the city, they would expand those, they would make them bigger. So lo que hicieron, lo que hacían entonces solamente para esta festividad era de los límites de la ciudad de Jerusalén, los expandían o los hacían más grandes. I don't have the exact, measurements of how big they made it at the time. No sé exactamente qué tan grande la hacían, pero it was supposed to have been, big enough for everybody coming from outside, from whatever part of the world, coming to Jerusalem for them to find lunch and to be able to celebrate it within the city. So it was a huge, endeavor that they did. So era una maniobra, era una obra grande lo que hacían, porque venía gente de diversas partes del mundo a celebrar la cena pascual en Jerusalén. Because that's the only place in which the lamb, is going to get killed. It is the same understanding in the book of Luke that Jesus has to die in the city of Jerusalem and nowhere else. Es el mismo entendimiento que tiene en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, de que Jesús tiene que morir en la ciudad de Jerusalén y no en ninguna otra parte. So this is more likely what Jesus is doing when he gets to celebrate the Passover meal. Cuando él celebra entonces la cena pascual judía, and it happens in the old city, a little bit of outside, it's within the old city of Jerusalem. Y la celebra dentro de los límites de la ciudad antigua de Jerusalén. And the Jews had two ways of measuring time. Los judíos tenían dos formas de medir el tiempo. They had the solar year and the lunar year, or the moon year. Tenían ellos dos calendarios, el calendario del sol o el calendario de la luna. Why? I don't know, but that's how they did it. Era así como ellos lo hacían, así que no vamos a empezar a preguntar por muchas cosas. Some cultures, that's the way they do it. Hay algunas culturas que así lo hacen. So, some say that Jesus celebrated in advance the Passover meal, but some say that he might have been following the moon year, so that's why the Passover meal falls into the context of the right way of doing it at the right time. So hay algunos que dicen que Jesús estaba siguiendo el calendario de la luna y como se mide un poco diferente, entonces la cena pascual judía que él hizo sí corresponde al año, al tiempo correcto. Por lo tanto, la celebración de la cena pascual es válida y es legítima porque estaba siguiendo uno de los calendarios hábiles y buenos para ellos. The thing is that over the course of the meal, on this meal, you have all these prayers, all these hymns, all these food, all this drinking, and you name it. En el transcurso de esta cena, hay un montón de lecturas, hay un montón de himnos o salmos que se cantan, está la comida y está la bebida. So just to give you an idea, some of you have gone to the Seder meal that I've celebrated several times here in the parish. But just to give you an idea, in this dinner, 4 cups of wine are served. 4 cups in different times. Solamente para que tengamos una idea, y a lo mejor algunos de ustedes han podido ir a la cena pascual que hemos podido celebrar aquí en la parroquia, y para darnos una idea de que en esta cena se sirven 4 copas de vino en tiempos diferentes. Entonces, estamos hablando de un tiempo bastante largo de cómo se celebra esta cena.
And the thing is that Jesus was doing exactly what the Jews did and saying exactly what the Jews said for this celebration. Y la cosa es que Jesús estaba celebrando de la misma manera como celebraban los judíos, haciendo lo que hacían los judíos y diciendo lo que decían los judíos. But then there was a major change that he did, and only he, and only he did. Nobody else before him had done it. So it was something unique and new. So, lo que Jesús hace en esto, hace una cosa única que nadie antes había hecho o había dicho. When the time came for the bread, the one we do at Mass, that wasn't at the beginning of the Passover meal. That's more toward the end. So, cuando Jesús hace lo del pan, que es lo que estamos en la misa, ¿se acuerdan? Esto no pasa al principio de la cena. Esto pasa después o casi al final de la cena. And with the cup as well. It doesn't happen at the beginning of it. It happens toward the end of it. Y lo mismo con la copa de vino, que no pasa en el principio, sino también pasa después o casi al final de la cena. But what was very unique, and this is what we celebrate, is what Jesus said. When he took the piece, and it was a piece of bread, it wasn't a whole bread, it was a part of it, because that's part of the ritual of the Passover meal, that they had this bread, that was supposed to be round or roundish, and it was broken into two pieces, and one fraction of it, the small fraction of it, had been kept hidden. So that's the bread that he takes, and he blesses, and he gives away to his disciples, but he says the words, take, and he said it like this, take my body. That's the text or the word that he used. Take my body. He didn't say, take this is, take it resembles, take it means, no. He said, literally, he said, take my body. So, y lo que pasa aquí es lo bien interesante. Jesús, cuando toma el pan, no toma todo un pan. El pan que ellos comían era un pan más o menos redondo, era grande, pero este pan que estaba completo se había partido y la porción más pequeña se había mantenido oculta o escondida al principio de la cena. So, cuando llega el tiempo de este pan, Jesús agarra ese pedazo de pan, lo bendice y lo reparte con sus discípulos, y entonces Jesús pronuncia las palabras y dice, tomen mi cuerpo. No les dijo, tomen, esto es mi cuerpo. No les dijo, tomen, se parece, significa o equivale. No, dijo, tomen mi cuerpo cuando agarró el pan. Now, the context of this bread, it is called apikoman. Apikoman. That's in Hebrew, which means the bread that is going to give you strength for your way back home. Because at the end of the meal, when they would take this piece of bread, that was the meaning. You're going back home, so this is supposed to give you the strength, on your journey back home. That's very profound. So este pedazo de pan que Jesús parte, se le llama apikoman, o apikoman, y el significado es, desde que después de la cena, la gente se va a retirar a su casa, entonces te dan un pedacito de pan para que te dé fuerzas en tu viaje de regreso a tu casa. Ese es el pan que Jesús toma y que parte y que se le da a los discípulos, pero la novedad, that was the meaning that they already had, but what was new were the words that he spoke about it on it. So, lo que es único y lo que es nuevo en esto es cuando Jesús les dice, esto mi cuerpo, porque el significado ya estaba ahí, de que era la fuerza para que puedan ir a la casa, pero
lo que Jesús dijo, tomen mi cuerpo, eso es único. So when he said those words, he parted ways from Judaism. So what he did wasn't Jewish anymore because he had done something new. So cuando él hace esta acción y habla esas palabras, él se separa del judaísmo y lo que él hace entonces ya no tiene nada que ver con el judaísmo, aunque las raíces estén en el judaísmo. So he's doing something new even though the Jewish roots are still there, but now this is new. And same with the cup, because he took the cup and it's supposed to have had at least three quarters full or the whole to the brim. Y la copa que él tomó estaba, de perdido tenía que tener como 3/4 llenos o todo hasta arriba. So when he takes the cup, which is the third cup, the cup of redemption, then that's the name of the cup. So it's interesting, you know? So cuando él toma la copa, que viene de una tercera copa que se llama la copa de la redención, que es la que les va a repartir, and when he speaks the words, take my blood. Again, he doesn't say it is, it resembles, it signifies. No, he said, straightforward, take my blood. So, otra vez, cuando él toma la copa, otra vez, así, bien Américo, ¿y qué verdad? Sorry. So, cuando él toma la copa y que les dice, tomen mi sangre. So, no les dijo, es mi sangre, se parece, equivale. No, tomen mi sangre. Y la copa se llama la redención. Y es la que reparte entre todos los discípulos que estaban ahí. So, and that's the cup that he gives out to every single disciple that was there. That was there. But he told them, my blood. So with these two actions, the one on the bread and this one on the cup, Jesus, is doing something new within within Judaism, and that's why he's parting ways from it. So con estas dos acciones y con estas palabras que Jesús habla, Jesús dentro del judaísmo está haciendo algo nuevo, entonces se está separando del judaísmo. Now, not only that, because it doesn't end there. Because then Jesus told them, do this in memory or remembrance of me. Y eso no acaba aquí, porque entonces Jesús les dice, hagan esto en memoria mía. Now, let me tell you something about, in the Jewish context, what memory means. For us, memory means something that happened in the past. We can locate in the past. For the Jews, it's different. For them, in memory means, by this action right now, things are being done. You know what I'm saying? So if he told them, do this in memory, it signifies or it means that when the apostles did it, it was by that action that people were being saved in Jesus. So what we do nowadays at Mass, in memory of me, is exactly the same meaning, but that by the fact of coming to Mass and celebrating Mass, and I'm going to do it because the church is behind me, is by that action that we're being saved again in Christ. So, eso es interesante cómo ellos lo entienden, de decir, la memoria para ellos no es un recuerdo en el pasado, la memoria es algo que pasa en el presente, porque se hace de acuerdo a como la persona quiere que se haga y el significado es el mismo. So, cuando Jesús les dijo a los discípulos, hagan esto en memoria mía, les está diciendo, por esa acción que ustedes hagan, está pasando la salvación. Y cuando nosotros ahora lo hacemos también, que celebramos la misa y que decimos en memoria mía, es en esa acción que Dios, que Jesús, nos están salvando otra vez en Jesús. En Jesús. So,
It might be a little complicated to understand or to grasp, but I'm trying to make it as accessible as I can. A lo mejor puede ser esto un poquito difícil de entender, un poquito complicado, pero estoy tratando de hacerlo lo más posible para digerir, lo más digerible posible para que se pueda entender. But this is how Jesus did it. So after the Passover meal that he celebrated, then that action that he told his disciples to go ahead and do it and do, it wasn't Judaism anymore. It was something else that it became to be known as Christianism. But that was years in years afterwards, not right away. So cuando Jesús le dice a los apóstoles que vayan y que hagan esto, y los apóstoles empiezan a hacerlo, esto entonces tomó otra forma y otro nombre y que vino a ser conocido como cristianismo, pero ya fue muchos años después de Jesús. I don't know what time is it. Should I continue? Or? If you want to finish up, that's fine. Okay, so let me. This is more likely. I don't know what can we. Okay. Good. So this is the context in the Old Testament in the book of Exodus, and this was the meaning of the Passover meal, and then this is what happened at Jesus' time. So it's the connection is there. So como recapitulando un poquito, lo que pasa en el libro del Éxodo, lo que significaba la cena pascual judía, then en los tiempos de Jesús, cuando Jesús celebra todo esto, las raíces y las conexiones ahí están. Y el significado viene siendo el mismo. But in Jesus, it took a different meaning. Because now, he became the lamb, the sacrifice in himself. And even though the context is exactly the same, but now it takes a different meaning because he did it in his body. So, ahí está todo el contexto, está todas las conexiones, están todas las raíces, pero lo que pasa es que el sacrificio entonces se hizo no solamente en la persona de Jesús, sino en el cuerpo de Jesús. Porque él quiso ser sacrificado para poder salvar al mundo. Now, we need to understand this. There is this principle in theology which says that what is not assumed is not redeemed. Hay un principio en teología que dice lo que no se asume no se redime. So what Jesus did, he assumed flesh, human flesh, to be able to redeem the whole of humanity in his flesh. Because we share with him the flesh when he was born. When he was incarnate, when he was born. El principio de eso es bien interesante, porque dice, lo que no se asume no se redime, y lo que hizo Jesús fue en su persona y en su cuerpo, él asumió la humanidad o la carne, y nosotros compartimos en él la humanidad y la carne, porque en su encarnación, en su nacimiento, Jesús se hace uno de nosotros. Entonces, en su persona y en su cuerpo, la carne y la humanidad son asumidas y son redimidas, and now the flesh or humanity can be presented to God in Christ. Because we don't have it in us. None of us, nobody, not even the Pope, but Jesus did. Porque la cosa es esta, nosotros como seres humanos, cualquiera de nosotros, ni siquiera el Papa, pudimos hacer lo que Jesús hizo, o podemos hacer lo que Jesús hizo. Solamente Jesús pudo asumir la humanidad y se la puede presentar a Dios. What we do at Mass is in memory of Christ. So what and I'm going to go into more detail in the second part of it. But part of what we do is, dear God, because of what Jesus did, have pity on us. And we offer the sacrifice to remember what Jesus did, have pity on us. Which is beautiful. Pero con todo este contexto, con todo esto que Jesús hizo, pienso que se puede entender la misa un poco más.
I think that with this explanation of what Jesus did, I think we can understand the celebration of New Year's a little bit better. And I'm going to go later on into the sacrament science or what have you. Not right now. That we celebrate in any part of the world is exactly we're doing what Jesus wanted. Y eso es interesante también, de que lo que hacemos ahora, en cualquier parte del mundo donde se celebra la Eucaristía, estamos haciendo lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Siempre ofreciendo a Dios y recordando a Dios que tenga piedad y misericordia de nosotros. And that's what they say, that 24/7 we're celebrating Mass as a church. Because somewhere in the world there is Mass going on. There's Mass going on. As you know, as the earth rotates, so it's going on, it's unceasingly. And I think that's beautiful as well. Porque si nos ponemos a pensar, las 24 horas del día, en alguna parte del mundo se está celebrando misa. Porque así como va rotando la tierra, va cambiando las horas del día, pues hay misa aquí, misa allá, y creo que es una figura, es algo hermoso, que todos los días se esté celebrando y se esté ofreciendo el sacrificio de la Santa Eucaristía. Ok, this is for now. More to come.